Muy buenas tardes, estudiantes. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Se escucha? Sí, se puede ver y se escucha. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, comenzamos con la clase del día de hoy. Estamos al 25 de mayo de 2022. Estamos en el capítulo de soldaduras. Habíamos comenzado, luego de la discusión teórica, hemos entrado específicamente a hacer ejercicios de soldaduras en filete, que decíamos que es la soldadura más competente y más usualmente utilizada en términos de que es más económica y más práctica que hacer, por ejemplo, soldaduras acanaladas, que son un poco más costosas. Bien, hicimos en la anterior clase el ejercicio número 2. Teníamos este detalle en cuanto a la conexión. Teníamos ya como datos y era solamente una verificación del comportamiento de nuestra conexión. Tenemos dos filetes lateralmente colocados en este sentido, que estoy volviendo a churar, como también en este otro sentido, que está en la parte inferior. Y la idea era ubicar específicamente, encontrar cuál sería la capacidad de la conexión. Para esto hemos verificado, hemos hecho, por ejemplo, la adherencia, ruptura, bloque de cortante, que era lo último que había que hacer, pero en la conexión hemos verificado estos límites específicos referidos a la capacidad de la soldadura, como también de metal base, en lo que sería específicamente el corte, y posteriormente también hemos verificado los demás estados límites, como también la ruptura, para encontrar. La idea usualmente en la soldadura es encontrar una capacidad, decíamos, que le hemos llamado phi sub Rn, que es un valor numérico que está dado en kilolibras por pulgada si utilizamos unidades del sistema norteamericano, o también podría estar dado, por ejemplo, en newton por milímetro en unidades del sistema SI. Y con esta capacidad por unidad de longitud, verificar en este caso la longitud que tenemos acá dada para cada uno de los cordones y multiplicar para tener el total de la capacidad. La idea era encontrar la menor resistencia individual por unidad de longitud. En este caso hicimos el ejercicio de unidades inglesas, era por pulgada. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Vamos a ver en este caso otro ejemplo. Yo aquí se lo tengo resuelto en la diapositiva. Es similar al anterior. Tenemos en este caso una conexión donde tenemos una plancha que tiene ciertamente un espesor de un cuarto de pulgada. Y tenemos otra plancha que es la placa de unión o la gasset plate, que tiene un espesor de 3 octavos de pulgada. Obviamente con dimensiones distintas, usualmente es variable la gasset plate en función de una geometría que podemos asumir a un inicio y verificando que con este espesor dado nos cumpla todos los estados límites que también tienen que verificarse en esta placa. Me voy a concentrar simplemente en este ejercicio, en este miembro, esta plaquita dada en el ejercicio, que nos indica que tiene un metal de A36, pero no nos dan el tamaño de la placa, solo nos dan el espesor. Con esta limitante vamos a trabajar y vamos a verificar en este caso la capacidad, ¿sí? En primera instancia es bueno, y siempre que hacerlo así hay que verificar si la soldadura que se ha planteado es competente o no. Como dato de ejercicio tenemos que el tamaño de la soldadura en filete, como dato, tenemos que el tamaño es 3/16 de pulgada, como también que el electrodo es 70 XX, como también que la longitud de cada cordón individual es 4 pulgadas. Con esto yo voy a verificar tamaño mínimo, tamaño máximo, como también longitud mínima y longitud máxima de la soldadura. En cuanto a tamaño, verificando de la norma, pues un filete, debemos entrar a la tabla J24. Eso voy a proceder a abrir en este momento. Un segundo, por favor. Ahorita vamos a abrir este nuestro documento. ¿Qué pasa con esto? A ver, vamos a abrir el Adobe. Aquí está. Y vamos a ir a la tabla J24 para verificar. Rápidamente del índice que está automatizado podemos ir al capítulo J de conexiones y el J2 que son soldaduras. Acá vamos a entrar rápidamente a la tabla J24. Los tamaños mínimos para soldaduras en filete. Tenemos en esta tabla de la norma en pulgadas y en milímetros entre paréntesis.
como el espesor que tenemos de la placa que queremos unir es 1/4 y de la placa de unión es 3/8, como dice la norma, que hay que elegir en este caso de los dos espesores el menor. 3/8 es menor que 1/4, por tanto con 3/8 voy a entrar a la tabla y verificamos. En este caso, hasta 1/4, o sea, hasta 0.25 pulgadas es 1/8, 2/16, y de ahí en adelante va incrementando. Específicamente 3/8, vamos a revisar cuánto es. Vamos a abrir la calculadora y vamos a trabajar así. Entonces 3/8, específicamente 0.375. Si comparamos la tabla J24, estaríamos en este rango, ¿verdad? Justamente entre 1/4 y 1/2, porque 1/4 es 0.25, ¿verdad? Entonces estaríamos justamente con el tamaño mínimo de 3/16 de pulgada, justo en este rango que estamos indicando. O si quieres también 5 milímetros. Entonces aquí vamos a verificar en nuestra diapositiva, acá. Y el tamaño mínimo de la norma es 3, aquí tengo un pequeño error que lo vamos a corregir, es 3/16. 3/16, ¿sí? Ya, aquí me estaba confundiendo. Si se fijan, entre 1/4 y 3/8 es menor 1/4, porque hemos encontrado que 3/8 con la calculadora es 0.375 y obviamente 1/4 es 0.25. Entonces hasta 1/4 efectivamente sí es, en este caso, el tamaño mínimo de 1/8 de pulgada, como estaba especificado en la tabla. O si quieres en unidades como está en la tabla, podemos también convertir en múltiplo de 16 y colocarle, si queremos, 2/16, también es lo mismo, no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Posteriormente, el tamaño máximo, decíamos, hay que fijarse en la conexión. Para esto tenemos que hacer un esquemita para entender bien esta parte. Hacemos un cortecito y encontramos que la sección del elemento que tiene un espesor de hasta 1/4 de pulgada, que está acá, el elemento que está encima, sobre el elemento que está por debajo, que es la placa de unión, que tiene un espesor mayor, que es 3/8 de pulgada. A mí lo que me importa en este caso es verificar dónde va a estar ubicada la soldadura. Para este caso va a estar ubicada justamente en este lado, va a estar por acá, ¿verdad? En este sector. Entonces me fijo siempre en el espesor donde voy a apoyar la soldadura, va a ser en este caso, en este 1/4 de pulgada, ¿sí? El tamaño máximo dice lo siguiente: para espesores menores a 1/4 de pulgada, puede ser el espesor total, vale decir el espesor que tengamos en nuestra plancha. Espesores mayores o iguales a 1/4 de pulgada, tiene que ser el espesor de la plancha, restándole 1/16 de pulgada. Aquí en este esquema, como tengo 1/4, debo colocar mi tamaño máximo justamente a la distancia máxima de menos 1/16 de pulgada. Aquí aparece la fórmula que hemos planteado y tenemos, haciendo operaciones aritméticas, 3/16, que es el mínimo, o el máximo, perdón, y 2/16, que es el mínimo. Entre 2 y 3 podría elegir, es un poco cerrado, pero está así de acuerdo a la geometría que tenemos planteado. En el ejemplo se ha elegido 3/16, entonces la elección del tamaño está correcta. Verifica. Se ha elegido el tamaño máximo, ¿no? Podría también ser 2, pero en este caso se ha elegido el tamaño máximo. Correcto. De esta parte, ¿alguna pregunta que tengan, por favor, para que les pueda aclarar? ¿Se entiende? ¿O hay algo que tal vez ha quedado un poco en la nebulosa o algo así? ¿Todo claro? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya verificado lo que sería el tamaño, obviamente podemos ya calcular el espesor de la garganta efectiva. Ya verificado. Que siempre va a ser en filete, siempre este valor multiplicado por el tamaño. Este es el valor de A, ¿ya? Que hemos cambiado la nomenclatura, decíamos, para no confundir con el tema del ancho de la placa. Calculando el coeficiente por el tamaño, nos sale este valor
que no aconsejo que se redondee a más de 3 decimales. 3 está perfecto para los cálculos que vamos a ir haciendo, ¿ya? Antes de pasar a la capacidad, también es bueno verificar la longitud que está planteada acá en esta hoja. Eso lo voy a hacer con otro color. En cuanto a la longitud de la soldadura, L, para cada cordón tenemos un L individual de 4 pulgadas, como puse aquí arriba. ¿Qué dice la norma al respecto? Que el tamaño mínimo de la soldadura tendría que ser mayor o igual a 4 veces el tamaño. 4 veces por 3 16avos, haciendo operaciones aritméticas, 12 16avos, que en decimal tendríamos un valor menor que 1, 0.75. Entonces 0.75, que también es equivalente a 3 cuartos. Un segundito, se me perdió mi puntero. Aquí ya no lo veo. No sé dónde está por acá el punterito. Ahora sí. Entonces este valor de 0.75 de pulgada es menor al valor de 4 pulgadas. Por tanto, el valor verifica. En cuanto al tamaño máximo para evitar reducción, para el cálculo decíamos que se soporta hasta 100 veces el tamaño. Multiplico 100 por 3 16avos, tendría 316avos. Y 316avos en valor decimal exactamente es igual a 18 pulgadas. Si tengo 4, por tanto mi longitud también verifica. El cálculo se hace para cada cordón de manera independiente, por si acaso. Como me cumple la longitud y me cumple el tamaño, seguimos con el cálculo. En cuanto a la capacidad de la soldadura, como les indicaba, es importante siempre en este punto calcular por pulgada. Se puede hacer directo para verificar toda la longitud, pero es bueno y es una buena práctica siempre hacerlo por pulgada. En este caso, hablando de la soldadura específicamente, en cortante, tengo el coeficiente de minoración, que siempre es este valor, la garganta efectiva y el valor del 60% de la resistencia en tensión del electrodo. Como tenemos todos los datos, hacemos los cálculos, nos sale 4.20 kilolibras por pulgada, que es la capacidad que tiene cada pulgada de cordón de soldadura. Obviamente ya puedo multiplicar, tengo 4 abajo, 4 arriba, tengo que multiplicar por 8, entonces 8 por 4.2 tendría la capacidad total. Sin embargo, hay que hacer ciertas comparaciones y verificaciones, ¿verdad? Entonces, aquí faltaría el cálculo del metal base. Sin embargo, ya de manera directa, en este paso 3, en esta diapositiva, calcula el total, calcula directamente la capacidad que encontramos por el valor de 8. Aquí hay una diferencia porque tenemos 4.2 y que tenemos 4.19. Vamos a revisar. Entonces no me está convenciendo. Vamos a revisar. Multipliquemos entonces 0.75 por 0.133 por 0.6 por 70. Tenemos 4.19. Me lo vamos a corregir. El redondeo está demasiado exagerado. 4.19. Uy, esto lo he hecho en otro programita. Y esto lo vamos a poner nomás con el lapicito. 4.19. Si bien no es significativo, es bueno colocar siempre para tener coherencia en los mismos valores que usamos en el cálculo posterior. La siguiente hoja entonces calculamos la capacidad total. Tenemos esta capacidad de 4.19 que habíamos verificado por 8 porque tenemos 4 pulgadas arriba y 4 abajo en cuanto a la longitud de del cordón. Tenemos con esto entonces una capacidad de 33.52 que vamos a verificar. Es 4.19 por 8. Está correcto. Esta capacidad que hemos encontrado de la conexión, que es la capacidad total, aquí faltaba el factor phi, ¿no? Y le ponemos total si quieres, aunque es obvio, si uso R minúscula, usaré la capacidad por pulgada. Faltaría verificar en este caso la adherencia, la ruptura, el bloque de cortante y también obviamente lo que sería mediaciones de la conexión hacia la capacidad del metal base, que prácticamente sigue esta misma expresión de cálculo, es la misma, solamente que entraría lo referido al metal base, en este caso el espesor y a la capacidad del metal base, no a la capacidad del electrodo. Esa sería la única diferencia, ¿no? Tanto en incidencia como en ruptura, como hicimos en el ejercicio anterior.
casi siempre, y van a verificarse en algunos libros, por ejemplo en SEGI, no verifica la capacidad del metal base, porque casi siempre es mayor que el de la soldadura por la expresión de cálculo del 0,6, el esfuerzo XX y además el coeficiente de minoración. Por ese motivo casi siempre es menor la capacidad de la soldadura y se trabaja con esta. Pero es buena práctica en las planillas de cálculo tener todo completo y hecho, como habíamos hecho con ustedes en el cálculo pues del ejemplo número 2. ¿Ya? En esta diapositiva se ha obviado eso y se ha dejado pendiente hacer el cálculo del bloque de cortante y las demás capacidades. Para responder a la pregunta del ejercicio que era encontrar la capacidad de la conexión, que tendría que ser la menor de las capacidades que hemos explicado. ¿Ya? Eso se lo puede completar, no hay problema, y lo vamos a hacer también ahora, pero me permitiría a mí hacer el ejemplo número 4. El 4 lo vamos a hacer ahora sí en planilla marca de 0. Y ahí vamos a programar todito y obviamente luego podemos volver al 3 para poder incluso verificar todo esto y poder reemplazar los datos para tener todo en uno solo completado. ¿Ya? Entonces vámonos al ejemplo número 4, que aquí ya no es una verificación, aquí es un diseño. No tengo ni la longitud, no tengo tampoco el tamaño. Lo que sí tengo es la placa o el miembro, en este caso una placa de 6 por 3 octavos, que se va a unir a otra placa de unión, que no tengo datos de este espesor de esta placa. Sin embargo, tengo como datos del ejercicio el tipo de electrodo que me están pidiendo, las cargas, en este caso la carga muerta y viva para la demanda, y también el tipo de acero de la placa que voy a diseñar, que voy a soldar. ¿Sí? Además, ya se me dice en este ejercicio que es la placa de unión, que está aquí abajo, que asumamos que es adecuada, que no falla. Con estos datos vamos a hacer esta planilla de diseño que va a ser interesante para tenerla para futuros casos. ¿Ya? Yo voy a empezar entonces a copiar esta pregunta. Voy a sacar mi planilla MATCAD, lo voy a hacer con ustedes. Vamos a copiar todo esto con esta pregunta, la planilla. Acá. Vamos a pegarla de esta manera, ¿ya? A medida que yo vaya trabajando con ustedes, por favor me hacen notar qué es lo que tengamos o alguna pregunta. Estamos para aclararles. El que quiera hacer conmigo su planilla y en su casa sería una gran cosa para que gane tiempo y obviamente si les sale algo diferente me puede preguntar así en vivo. Bien, como siempre hemos hecho, voy a colocar los datos de nuestro ejercicio. Paso inicial, los datos. Entonces abrimos un textito. Siempre hay que poner en inglés, estamos ahorita en español. Pongamos en inglés. Ahora sí. Como punto número 1, los datos del ejercicio. Podemos colocar esto, decíamos, para que sea mejor visible con un fondito negro y un texto blanco. Usualmente lo que hacemos. Ahí está. Y voy copiando los datos del ejercicio. Por ejemplo, el electrodo. Ver en ese orden, ¿no? El electrodo. Que sea un E70. Y de ese electrodo lo que sí necesito es su capacidad. Entonces, voy a insertar acá la tensión máxima en tracción, la capacidad en tracción del electrodo. Así lo voy a colocar, ¿ya? De esta manera. Y le ponemos 70 K6 justamente, que es la capacidad que tiene. Listo. Eso sería en cuanto al electrodo. Posteriormente tenemos las demandas. Voy a colocar aquí una carga muerta, así lo voy a llamar, de 15 y la viva es de 40. Carga muerta de 15 kips y la carga viva de 40. Como es en tracción simple, podría colocar incluso P, ¿no? Para que sea más concordante a lo que hemos visto en tracción. De esta manera. Carga viva y carga muerta. Ya está. ¿Qué pasa con esto? Se me ha saltado. Ahora sí. Entonces, keep nomás. Aquí me sale error porque está keep si es keep nomás en este programa. Por otra parte, faltaría colocar el metal base. Entonces, en cuanto al metal base, voy a colocar sus
capacidad, dice que es un acero grado 572 grado 50. De este tipo de acero que ya lo sé de memoria, si no te acuerdas de aquí el manual, y buscar la parte 2, o la especificación en la parte 2, perdón. Ahí tenemos las capacidades para los tipos de acero, en la tabla 2.4, pero yo sé de memoria, entonces voy a colocar aquí, es un acero a 572 grados 50, donde tenemos los siguientes parámetros resistentes. Tenemos una tensión cedente igual a 50 kSI y un esfuerzo máximo en tensión de 65 kSI. Ya, ahí lo hemos caracterizado. Listo. ¿Qué más tenemos? Solamente es eso. De la placa sí, del metal, en este caso, del miembro que vamos a verificar, es una plaquita que tiene 6 por 3 octavos de pulgada. Entonces aquí voy a colocarlo el nombre así nomás como conocemos, 6 por 3 octavos de pulgada. Aquí voy a colocar sus datos ya de manera matemática. Primeramente el tamaño, que son 6 pulgadas, el ancho de la placa y el espesor simplemente son 3 octavos de pulgada. Listo. Ya tenemos todo definido para los datos de este ejercicio, ¿verdad? Bien. Algunas veces para futuros ejercicios es bueno hacer notable al usuario de la planilla, o en este caso a ti, para que te acuerdes que todo lo que nos colocado aquí en datos hay que modificar o hay que cargar si es que varían los valores de cargas y demás. Podríamos colocar, ¿qué les parece? Foto matemático con un textito con un color amarillo podría ser, indicando de que esos parámetros son modificables, son los datos del ejercicio y que para otros tipos de cálculos hay que verificar, hay que modificar. Todo lo que se ha pintado con amarillo se modificará. Es una de las opciones que les doy para que de aquí a futuro, cuando tengan que utilizar la planilla para un trabajo, se acuerden que lo amarillo es lo modificable o lo que tienen que cambiar. ¿Sí? Bien. Como paso siguiente vamos, como siempre, a calcular la demanda de nuestro ejercicio, la demanda en este caso por LRPD. Tenemos que la capacidad, la resistencia requerida, número 1 le voy a llamar, es 1.4 veces la carga o la acción de la carga muerta. Esto en kilolibras, y también las unidades siempre marcar en formato matemático en decimales se aconseja. Sería una opción. La otra opción sería la clásica combinación de carga que ya todos conocemos de memoria, de 1.2 y 1.6 de la carga viva. Entonces vamos a corregir acá para los cálculos. De ambos cálculos, lo que yo hago es elegir, evidentemente, la capacidad ya o la resistencia requerida de diseño, que será el valor máximo de ambas combinaciones de carga. Entonces aquí vamos a trabajar de esa manera y tenemos ya programadito nuestro cálculo de la demanda que gobierna el diseño. En este caso, si comparamos, sale de la combinación 2, ¿verdad? Como es un cálculo ya definido, lo puedo dejar así, pero como es un valor importante, le pondremos un colorcito especial, un color naranja. ¿Ya? Listo. Ahora sí vamos a hacer el cálculo propiamente dicho de nuestro ejercicio. Podríamos agarrar primeramente y colocar, por ejemplo, calcular el tamaño de la conexión. Entonces aquí puedo colocar como título el tamaño de la conexión, tamaño del filete pondré directamente. ¿Por qué es que es un filete? Porque es una plancha que está sobre otra y voy a conectar en este sector, como indica el dato del ejercicio. Es un filete, es un traslape que hay de plancha a plancha. Entonces se hace un filete porque es un traslape. Entonces obviamente aquí lo voy a aclarar también. Entonces la conexión es tipo filete porque existe un traslape de planchas a conectar. No es algo muy evidente, pero hay que colocarlo por si acaso existe una duda.
Bien, ahora, en cuanto al tamaño, yo lo que podría hacer es agarrar y decir el tamaño mínimo. Y así lo voy a definir, ¿ya? Pues al definir el tamaño mínimo que tengo que fijarme, tal vez como lo puedo colocar como un título y colocar así tamaño mínimo. Y hacer el cálculo correspondiente. Para el tamaño mínimo que necesito, el espesor de las partes conectadas. Como tengo solamente uno, no tengo el de la plancha de abajo que sí aguanta, dice el ejercicio, voy a trabajar con el espesor 3/8 de pulgada, que aquí ya lo he copiado como dato. Entonces, podrías colocar de esta manera. Entonces, el tamaño mínimo en este ejercicio específicamente, tamaño mínimo es igual que el tamaño. No siempre va a ser así, esto puede cambiar, es una deducción. Yo lo que debería hacer es elegir siempre el menor entre la placa de unión y la placa que estamos analizando, pero como no tengo el dato de la placa de abajo, solo trabajaré con este valor, como está aquí, ¿verdad? Ya está, y obviamente lo voy a poner con el cálculo en contexto. Ahora, en cuanto al espesor mínimo, vamos a la tabla J24, entonces ponemos acá en textito tabla J2.4 y de ahí vamos a leer este valor de tamaño mínimo que dice al respecto. Podría incluso, para mejorar la planilla, hacer un screen de esta tablita, no es mucho problema, y nos llevamos la tabla para la planilla, para que sea una buena referencia de esta, ¿verdad? Entonces vamos a copiar nomás la planilla. Sé que un poco se desconfigura, lo he pegado muy grande, pero igual podemos hacer el ajuste correspondiente, ¿verdad? Bien, entonces ahí tenemos la planilla, un poco más pequeña la voy a meter para que entre mejor. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, con este dato, yo tengo que entrar y verificar. Un cuarto es 0.25, un medio es 0.5, entonces entre 0.25 y 0.5 entra el 0.375. Entonces, elijo el tamaño mínimo de 3/16 de pulgada. Entonces, tamaño mínimo, ahora sí, es 3/16 de pulgada. Listo. Tal vez antes de seguir, como es un valor que hemos colocado que puede variar en función del tipo de ejercicio, esto lo voy a poner con color amarillo, ¿sí? Para que me dé cuenta, ¿verdad? Ya está. Tamaño mínimo. Vámonos al tamaño máximo. Tal vez este igual para que resalte un poquito. Podría también colocar un foto de texto y podría poner, no sé, un fondito medio, que les parece medio verde así. Copio lo mismo tal como está y voy a ir al tamaño máximo. Entonces, el tamaño máximo. Y acá lo que me voy a dar cuenta en el traslape es lo que me interesa es, en este caso, el espesor de este elemento, porque la soldadura se va a apoyar contra este elemento. Igual voy a trabajar el espesor de 3/8. Entonces, puedo poner un texto y decir lo siguiente: el espesor de apoyo lateral de la soldadura en el traslape es, y colocamos el valor que corresponde, pues en este caso el valor que conocemos de la placa, T nomás, ¿no? T igual, esto igualmente en pulgadas, ¿no? Ya está. Entonces con este valor vamos a calcular ahora lo que decía la norma. La norma dice, si es que el espesor es menor a 1/4 de pulgada, es ese 1/4, si es mayor que 1/4, entonces restarle, ¿no? Entonces yo lo que podría hacer tal vez en fórmula puedo hacer esto, ¿qué les parece? Este mismo valor que está dado con una deducción del ejercicio, así lo voy a colocar. Podría poner así, ¿no? Tamaño máximo, dos puntitos. Puedo ponerle con un if, ¿qué les parece? Para que un poco igual me ayude a entender la lógica de este ejercicio. Si este espesor, en este caso, es menor a 1/4,
es menor a 1/4 de pulgada, entonces el tamaño máximo que va a ser igual al espesor. Caso contrario, que sea el espesor menos un 16avo de pulgada. Ya lo hemos programado, hizo automático ahora, ¿verdad? Y tengo específicamente, según este cálculo, me agarra esta ecuación, ¿verdad? Por eso me sale un tamaño máximo menor al tamaño, al espesor que tengo de dato. Ya está, tengo ya calculado, ¿no? Ya tengo entonces el tamaño mínimo, ya tengo el tamaño máximo. Entonces, como es un diseño, yo tengo que tomar la decisión. Entonces, colocamos acá otro título con color verde, subtítulo con color verde, y vamos a llevar acá y ponemos definición del tamaño. Ya, entonces aquí vamos a definir el tamaño de la soldadura y vamos a elegir acá un valor definitivamente. A 2 puntos. Entonces, entre 3/16avos. Este valor de 0,313 lo puedo llevar como que un aproximado, ¿verdad? De cuánto sería entre 16. Entonces, voy a multiplicar por 16, ¿ya? Entonces, aquí lo voy a hacer, ¿ya? ¿Qué les parece? Una variable cualquiera, una variable x, por ejemplo, lo voy a llevar así, que sea este a máximo por 16. ¿Cuánto nos queda? Y sale 0.120, pues me está convirtiendo, ¿verdad? Por 16. A ver, la idea que ya tengo es que tengo el valor de un número que no conozco, que es este x entre 16, me da este valor de x, un número que no conozco entre 16, ¿verdad? Entonces, si hago la operación en calculadora, quiero ver qué pasa con las unidades. Si le pongo 16 por punto 313, tengo 5. Aquí me está convirtiendo a metro, a ver con pulgada lo dejaremos. Sí, ahora sí. Entonces, tengo 5/16avos acá. Entonces, este a máximo es equivalente a 5/16avos de pulgada. ¿Ya? Entonces, aquí podría decir, tal vez para que quede, que también este a máximo, entonces es igual a este x entre 16, algo así podría ser, ¿no? Para tenerlo de una manera nominal. Si lo voy a colocar como un valor, si quieren, literal. Entonces tengo 5/16 y tengo 3/16. ¿Cuál elegimos? El límite práctico para un cordón de soldadura, para una pasada, es 5. Más de 5 no es relativamente muy económico. Puedes elegir 3, 4 o 5. En este caso, como yo no sé realmente cuánto va a salir, elegiré 5 y luego voy probando. Si es que la carga no es tan grande, lo puedo ir bajando a 4 o a 3, ¿ya? Entonces, con ese criterio voy a elegir 5, que es el máximo que me da o me permite el código para este tipo de soldaduras. Eso es un dato que voy a colocar con color amarillo porque es una definición que he hecho yo como ingeniero, ¿no? ¿Por qué elegir el mayor y no el menor? Porque con el valor mayor, seguramente las longitudes que yo voy a encontrar van a ser más pequeñas. Por tal motivo, el traslape también va a ser más pequeño. Y voy a usar en plancha o en placa que voy a traslapar, ¿verdad? Va a ser más cortita. Y viceversa, si elijo un tamaño de soldadura más pequeño, voy a usar un poco de soldadura, pero voy a gastar más en el traslape. Es un juego desde un punto de vista económico que aquí probando y verificando, ¿ya? Yo voy a usar este valor de 5, me parece muy bien, y vamos a ver después lo que nos sale. Igual lo podemos modificar. Si en el examen uno usa 4, usa 5 en este ejercicio, todos estaríamos bien, no tendría yo por qué colocar mal a ninguno, ¿verdad? Así es. Listo, y está el tamaño de la soldadura definida. Ahora, ¿qué podemos hacer para el cálculo? Aquí ya las capacidades. Entonces, aquí voy a calcular número 4. Voy a verificar qué les parece las capacidades. En este caso voy a comenzar con las soldaduras. Entonces, aquí colocaremos número 4, capacidad de las soldaduras, de los cordones. Ponemos. Y para la verificación voy a recordar que debo hacer un cálculo tanto para lo que es
en el metal base como la soldadura. Voy a comenzar ya. Primeramente, igual me ayudaré con este color verde que está acá. Voy a colocar aquí la soldadura, ¿ya? La soldadura. Listo. En este caso, con la soldadura, vamos a trabajar y vamos a decir lo siguiente. De manera literal voy a colocar la ecuación de cálculo, ¿ya? Entonces voy a decir lo siguiente, que la resistencia en minúscula nominal por pulgada tendrá que ser igual a el esfuerzo de la soldadura, FNW, multiplicado por el área de la soldadura, el área efectiva, decíamos, de la soldadura, ¿verdad? Así. O área de soldadura efectiva, algo así. Listo. La longitud aquí no entra porque es por pulgada. Esta ecuación la voy a dejar de manera literal. Y además, el factor phi para este caso siempre va a ser 0.75. Ya, tal vez le pongo phi sub W. ¿Qué te parece? Ya está, entonces esta misma ecuación la vamos a calcular. Primeramente, FNW, y lo voy a hacer, es simplemente el 60% de la capacidad del electrodo, que le hemos llamado en los datos del ejercicio, donde está F70XX, porque es un electrodo 70, ¿verdad? Eso aquí lo vamos a pegar. Listo. Tenemos esto en KE6 para seguir con las unidades norteamericanas. Ya tengo la capacidad de la soldadura como material. El área, en este caso lo voy a determinar en función al tamaño, ¿verdad? Primeramente, el tamaño que está vinculado con el espesor de la garganta efectiva. T efectivo será 0.707 multiplicado por el tamaño que hemos definido. Esto en pulgadas, así lo voy a dejar con decimales. 3 está perfecto, aunque más puede coger más decimales, no hay problema, pero 3 está muy bien. Ya tengo el tamaño, ya tengo en este caso mi capacidad. Directamente voy a encontrar la capacidad nominal. En este caso, la capacidad nominal, volteamos la pregunta, tendrá que ser lo siguiente. Para este caso, en el tema de área, antes de seguir, nos calculamos esto, tendrá que ser necesariamente el espesor de la garganta efectiva multiplicado por 1 pulgada. ¿Por qué por 1 pulgada? Porque estamos haciendo cálculo por pulgada de largo. ¿Tá? Esto lo voy a poner en pulgadas cuadradas. Ahora sí. Y aplicando el cálculo nos sale una capacidad en kilolibra por pulgada de 9.279. Aquí en acá no hay como yo le añada por pulgada, porque no reconocería esa unidad. Sin embargo, lo voy a dejar de esta manera. Otra manera sería tal vez agarrar y eliminar esta 1 pulgada, asumiendo que el área nos va a salir ahora en, obviamente, pulgadas. Hacemos en pulgadas. Y así la fórmula en la parte de abajo yo podría colocar que está en kilolibras por pulgada. Así podría hacer, ¿no? Son dos maneras de hacer. Obviamente las áreas nunca están en unidad de longitud, siempre en unidad de área. Pero así lo podré dejar con ánimo de que se entienda que esta capacidad es por pulgada. ¿Les parece? Así lo voy a dejar. Sería entonces la capacidad nominal a la de diseño simplemente a esta. Es simplemente hacer una suma. En este caso voy a agarrar así. De esta manera. Es multiplicar por el coeficiente nomás. Entre el coeficiente que no tengo acá definido. Lo voy a multiplicar por esta capacidad nominal. Ya está. Lo que me interesa es este valor aquí por pulgada. Y lo voy a colocar con colorcito amarillo. No color naranja porque es un color calculado por la planilla. Listo. Ya tengo la capacidad de la soldadura. Ahora voy a ir a la capacidad del metal base. Todo esto lo puedo copiar, me puede servir. Aquí lo voy a dejar. Metal base. Y vamos a ir trabajando de esta manera. Perdón. Comencemos con lo que sería la cedencia. ¿Ya? Entonces con la cedencia vamos a trabajar. Voy a colocar aquí otro subíndice. Otra tablita aquí con texto que puedo colocar aquí, tal vez con otro colorcito para que se distinga
Y ponemos un color distinto, tal vez un celeste. Y hablo de la cedencia en corte. Poner en minúscula, ¿no? Cedencia. Solo cedencia voy a colocar, después se supone que es en corte, ¿verdad? Listo. Para la cedencia del metal base, la expresión de cálculo es bastante similar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que esto va a ser del metal base, o en inglés BM, de metal base, y el área efectivamente va a ser el área bruta en corte, que voy a colocar aquí, el área bruta en corte, con minúscula, ya está. Para este caso específicamente el coeficiente phi vale 1, entonces aquí voy a colocar un phi de 1. Ya tengo la ecuación de cálculo, este valor del metal base será el 60% del esfuerzo de cedencia del material, que lo tengo definido como Fy, ¿verdad? Ahí está. Acá no entra el espesor de la granate efectiva, para nada. Solamente en cuanto al área, pues va a entrar el espesor de nuestro elemento multiplicado por 1 pulgada. Pero aquí, para tomarlo en cuenta este área, para que me salga igual por pulgada, solamente lo voy a tomar en cuenta el espesor, ¿ya? Será el espesor del metal. ¿Qué metal? El metal que estoy verificando. Haré un cálculo para este metal y otro cálculo para el otro metal. Como no tengo ahorita el cálculo o no tengo los datos del metal de la placa unión, hago solamente para este, que es el espesor 3/8. Aquí pongo por ese motivo el espesor T. Listo. Ya tengo todos los parámetros, directamente me quedo en calcular esta expresión. Entonces, la calculamos y la capacidad de diseño será simplemente multiplicar por el coeficiente, esta vez de 1, ¿no? Entonces tengo 11.25 contra 6.96. Tal vez para diferenciar, le puedo colocar número, aquí 1, le puedo colocar, ¿les parece? Aquí le coloco 2, solamente para diferenciar a la hora de comparar. Sigo metal base, voy a ir a la ruptura. Vamos a la ruptura, o fractura, voy a colocar ruptura, son sinónimos. La ecuación de cálculo cambia, en este caso en ruptura. Aquí va a cambiar qué es la capacidad neta en cortante. ¿Ya? Acá el factor phi ya no vale 1, sino vale 0.75. Ya está. Este FNBM va a cambiar, ya no va a ser la cedencia, sino va a ser la capacidad máxima del material. El área, ahora es área neta. Como no tengo perforaciones, va a mantenerse la misma espesor de nuestro elemento, tal cual. Y la ecuación de cálculo la voy a cambiar con esta fórmula. Se recalcula y me queda este valor de 14.62. En cuanto a la capacidad ya de diseño, para poder comparar, la voy a llamar 3, que va a variar, que el factor phi ya no es 1, es 0.75 y aquí tiene que reducir. Entonces tengo 6.96, 11.25 y 10.96, de los cuales elegiremos siempre el menor. Entonces voy a colocar con otro colorcito, tal vez con un color verde, que la capacidad de los cordones de soldadura simplemente es la resistencia mínima. Entonces voy a coger acá esta expresión y voy a decir que es el mínimo de las tres expresiones que hemos ido calculando. Voy a colocar aquí los subíndices para que me haga el cálculo correcto, ¿verdad? Ahí está. Igualmente lo coloco con esto con un color anaranjado porque es un resultado del cálculo que hemos realizado. ¿Hasta acá alguna pregunta en el cálculo de la capacidad de los cordones de soldadura? ¿Se entiende que hay que hacer siempre soldadura, metal base, cedencia y ruptura? ¿Alguna observación que tengan? ¿Se entiende? ¿Sí?
Sí. Perfecto. Ahora tenemos que ir a encontrar la longitud de los cordones, ¿ya? Para esto, y aquí lo voy a hacer con un título, para no confundir, vamos al número 5. El número 5 sería la longitud de los cordones. Aquí, dimensionamiento de la longitud de los cordones. Para esto lo que voy a, obviamente, hacer cumplir es la siguiente ecuación. Según el RFD, pues debo cumplir lo siguiente. Que mi capacidad de diseño de la soldadura o de los cordones siempre tiene que ser mayor o igual a la demanda, también conocida como resistencia requerida. Aplicando este principio, yo voy a sacar la siguiente expresión. Esta ecuación de cálculo simplemente es la capacidad que he encontrado aquí arriba, esta, pues multiplicada por una longitud de cordón que no conozco, ¿verdad? Una longitud que no conozco, que así le voy a llamar. Y obviamente tiene que ser efectiva, ¿no? Longitud de soldadura efectiva. Con esta expresión lo que hago es despejar. Entonces digo que la longitud, y esto lo pondremos literal, ¿no? Y esta longitud del cordón total deberá ser, pues, en este caso entonces, mayor o igual a la resistencia requerida entre la capacidad por pulgada de mi cordón de soldadura. Listo. Y de esa manera vamos a encontrar, ¿no? Obviamente que aquí marcando puedo calcular o evaluar así mayor o igual, lo voy a evaluar en el límite. El límite sería igualando, entonces esta misma expresión de cálculo la voy a copiar a la derecha ya cambiándole aquí a dos puntitos que sería la evaluación, ¿no? Entonces, calculando me sale que necesitamos específicamente para nuestra conexión 3.50 pulgadas. 3.50 pulgadas. Vamos a verificar que todo esté correcto, ¿ya? Vamos a verificar. En primera instancia, en cuanto a los datos, teníamos 15 y 40. 15 y 40. Aquí hay un error, ¿no? Y me parece raro porque aquí tenemos un error. Es 4 más 40. Ahí nos hemos equivocado. La demanda es 82 y en este caso la longitud no es pues 3, es 11. Ya. Como ha salido 11, déjenme un poquito subir para que no se me vaya abajo lo que sería mi última ecuación. Como tengo 11, me pregunto, 11.78, bueno, lo pondremos 12, entre dos cordones sería 6. 6 abajo, 6 arriba. Para que tenga una idea, 6 pulgadas es mayor, o es, perdón, menor a 100 veces el tamaño. Vamos a verificar. 100 veces por 516 sería 516. 516 en decimal nos sale 31 pulgadas. Es muy inferior, no hay problema. En cuanto al tamaño mínimo, 4 veces el tamaño, 4 por 5, 16. Cuando tengo 1.25. Mi valor de 6 es mayor que 1.25, correcto. Si tuviese en el cálculo, al asumir este tamaño, un tamaño menor a 1.25, eso quiere decir que estoy pues mal. O sea que estoy en este caso perdiendo, porque le he puesto un tamaño muy grande a la soldadura y me sale una longitud muy cortita, que inclusive es menor que el mínimo, que me obligaría a gastar más a soldadura. Ahí podría pensar yo en reducir el tamaño a 4 o inclusive a 3 16avos, que es el tamaño mínimo. ¿Se dan cuenta? Como ahora me sale 6 pulgadas por cordón aproximadamente, mayor que 1.25, menor que 31, estoy muy bien. Y si yo sé si aquí le bajo, por ejemplo, imagínense que le baje esto a 3, ¿cuánto me va a salir el tamaño? Va a salir 19 pulgadas, casi 20. 10, 10. Ahí voy a perder mucho en traslape. Yo creo que en el traslape que voy a hacer voy a perder mucha plata
y prefiero nomás agarrar y gastar un poquito más en soldadura. Entonces voy a subirle como estaba así. Son criterios de diseño, repito. ¿Cuál es el mejor? Habría que comparar las tres opciones que tenemos, entre 3, 4 y 5, y definir y decidir por una, ¿no? Yo estoy trabajando con 5 en este caso. Listo. Hecho esto entonces, definido esto, yo voy a agarrar y directamente lo que voy a hacer es un redondeo. Entonces, control T, redondeando. Calculamos. Ahora, el redondeo, como estamos en unidades inglesas, lo voy a dejar así ya, pero deberíamos procurar hacer unidades métricas. ¿Por qué? Porque el flexo que manejamos aquí en Bolivia es métrico, ¿verdad? Entonces yo podría redondear al centímetro más cercano o al milímetro más cercano. Preferiría el centímetro porque es mejor, es más fácil para medir. En este caso voy a dejarlo en pulgadas porque estamos trabajando en unidades inglesas, ¿ya? Ahí. Entonces esto igual es un parámetro definido por el usuario, en color amarillo. Listo. Ya está. Con 12 pulgadas total, y obviamente que son 6 a cada lado, aquí colocar un textito, la mitad a cada lado, obviamente. Voy a proceder ahora a hacer un detalle constructivo para posteriormente hacer pues lo que sería ya las verificaciones respectivas, ¿ya? Voy a agarrar, digamos, el OneNote, el otro OneNote que tengo, ahí lo voy a dibujar, no hay mucho problema. Y aquí voy a dibujar esta conexión. Voy a agarrar de mi esquema, estaba acá justamente, aquí marcando vacía, sacaremos. Y le voy a llevar esto a OneNote para dibujarme, para usar tiempo un poquito, ¿no? O tal vez hago un recorte directamente y me evito hacer todo este trabajito. Aquí lo voy a recortar y llevo mi ejercicio. En este caso lo llevamos a OneNote, pegamos y vamos a hacer el trabajo de poner el acote de los 6 pulgadas, que no es algo difícil, ¿no? Entonces podríamos pensar así. Podré pensar en esto. Si quiero ahorrar en traslape, y evitar que tener mucho gasto, no sería buena idea que yo agarre y, por ejemplo, coloque ahí las 6 pulgadas. Perfecto. Digamos que coloque así, ¿verdad? Esto no es conveniente, porque aquí perdería un espacio, ¿no? Aquí sí sería el traslape que estaría perdiendo. No es coherente. Entonces, lo que es coherente en este caso es poner de canto a punta, o sea, colocar la soldadura desde este borde a lo que dé hasta acá, ahí las 6 pulgadas. Entonces aquí voy a dibujar la soldadura en todo este perímetro. Así lo estoy achurando ya, para que se note simplemente. Al fin y al cabo, lo que me va a decir, me va a indicar que soldadura es esta flechita que está acá, ¿no? Acá lo propio, de manera simétrica, porque si no tendría momento. Y solamente una recomendación que me da la norma, ¿cuál es? Que cuando acabo en esquina, es bueno agarrar y colocarle como un aumento a esta parte, como una vueltita, ¿verdad? En el sentido. Aquí y aquí, de manera simétrica. Esta vueltita que le estoy aumentando, ¿cuánto va a medir? La norma dice, póngale 2 veces el tamaño. Póngale 2 veces A, en este caso. Acá y por acá, 2 veces el tamaño. 2 veces el tamaño. He elegido 5 16avos, sería en este caso 10 16avos. Pero eso lo voy a redondear. Entonces tenemos 10 16avos de pulgada, 0.6225. Me puedo colocar 0.65, ¿qué les parece? Entonces, redondeando, o 0.7 directamente, para que en el flexo norteamericano no tenga problemas a la hora de ver los decimales. Ahí está. Acotando, obviamente, de esta esquina tendremos que sacar las 6 pulgadas hasta acá, ¿verdad? Pero este acote usualmente no se lo hace en los planos, donde uno se da cuenta es con esta nomenclatura que está aquí, que la vamos a llenar. Tenemos entonces 2 soldaduras de
un tamaño exactamente igual, perdón, una longitud igual a 5/16 y una longitud de 6 pulgadas. De 6 pulgadas. Ahí está. Entonces, con esta indicación que estoy haciendo en el ejercicio, entonces vamos a proceder a llevarlo esto a nuestra Matcat, ¿no? No está leyendo muy bien esta parte del verde. ¿Cómo lo hacemos? Tal vez si meto un cuadro de texto. No sé si me permite. Ya, deme un segundito. Para tapar estas incógnitas, para que no parezca así tan feo. Insertar con cuadro de texto. Si me dejará meter acá. A ver. Trataremos de colocar con negritas. Con este color está bien. 5/16 de pulgada. Así. Esto le pondremos de este color. Con este fondo. Y que sea más grande para que entre en esta imagen. Algo así. A ver. Así. Es un tema más de edición esto. Así tal vez. Listo. Entonces, llevamos esto por acá. Es un poquito más grande para que cubra esa incógnita. Algo así. ¿Ya? Esto está pidiendo que respete ciertamente. Es un problema. Esto no me deja mover libremente. A ver. Trataré de... Tiene como un límite esto de que no me permite mover. Ya, algo así. Y en cuanto al tamaño, lo propio, la longitud, perdón, lo propio que me copio esto y le ponemos sus 6 pulgadas, simplemente. Aquí también voy a copiar esto. Ahí, ya está. Ya con esto entonces definido, voy a agarrar, voy a llevarlo esto mismo a nuestra planilla de cálculo. Y solo nos quedaría hacer las verificaciones correspondientes, que es como hacer el ejercicio de la anterior clase, o sea que es verificar nomás los estados límites. Ya sabemos que para la soldadura, para lo que es corte en soldadura y metal base estamos cumpliendo, pero igual para saber con cuánto o cuál la capacidad podemos hacer el cálculo también de nuestro ejercicio, ¿sí? Bien, entonces ya definido este dimensionamiento, aquí perdón, la letra, pues nos vamos a hacer estas verificaciones respectivas. Entonces aquí voy a colocar como punto número 6, ¿sí? 6, verificación de estados límites, así ponemos, ¿ya? Que aplican esta conexión. Dicho esto entonces, la verificación de estos límites, procedemos a realizar, comenzando por ejemplo, si quieren con lo que clásico, sedencia, ruptura, bloque de cortante y yendo en ese orden. Entonces voy a colocar, tal vez sigo con este color verde que está bonito, ponemos aquí 5.1, 5.1, sedencia del área bruta, así lo voy a poner, sedencia del área bruta, listo. Si en este caso en la sedencia, entonces ya conocemos tensión simple, simplemente es colocar la ecuación de cálculo en tensión, esto era sub T, que será simplemente este valor phi sub T multiplicado por el esfuerzo de sedencia multiplicado por el área gruesa del metal que estemos verificando. Para que me calcule la planilla que necesito definir este coeficiente phi, que vale pues 0.90 para sedencia, y el área gruesa de nuestra planchita, que simplemente es pues
el tamaño por el espesor, ¿verdad?, que estemos calculando. Esto lo pondremos en unidades inglés también. Y tenemos ya para valor definido de nuestra capacidad por excedencia, que le voy a colocar aquí arribita con color de cálculo. Pondremos tal vez otro distinto para que resalte en color así medio naranja o con canela. Ahí, ya está. La primera capacidad que hemos encontrado. La segunda capacidad que voy a encontrar va a ser en ruptura. Entonces voy a llevar el mismo esquema en un 5.2, ruptura de la área neta efectiva. Y acá el coeficiente cambia, 0.75. Y la ecuación de cálculo, que la voy a colocar con R, porque usualmente cuando tenemos conexión va a manejar la letra R. Por ese motivo lo voy a hacer. Cambiará en la ecuación, que es el esfuerzo máximo en tensión, y el área efectiva, ¿verdad? Así como está. Como no tengo todavía el cálculo de la área efectiva, lo que voy a hacer es agarrar y poner esto simplemente de manera literal. Luego voy a ajustar, ¿sí? En cuanto a las áreas efectivas, o el área efectiva de nuestra plancha, primeramente haremos el cálculo de área neta. El área neta en este caso es idéntica al área gruesa, no tiene ninguna perforación, por tal motivo se mantiene nuestra área gruesa, el mismo valor de 2.25. Claro, aquí si nos fijamos no hay ninguna perforación, se mantiene. ¿Qué pasará ahora? El coeficiente U. Entonces la área efectiva, su coeficiente U, ponemos como literal, por el área neta. Como es una plancha, yo podría pensar que el coeficiente U es 1, pero ojo, hay que revisar, no hay que hacerlo de memoria. Con las soldaduras siempre hay que verificar en la tabla de 3.1. Voy a la especificación, voy a los marcadores, capítulo de 3.1 está acá. En soldadura longitudinal, que es el caso 4, aplica una fórmula distinta, no es 1, tampoco es la fórmula clásica, que varía o depende de coordenadas o de las longitudes de los cordones y del centroide de la conexión. Para esto yo lo que hago es, bueno, básicamente copiarme esta imagen, me va a servir para explicar mejor y entender cómo estoy haciendo mi cálculo. Voy a aplicar evidentemente déjenme marcarle acá. Voy a utilizar el caso 4 porque estamos con soldaduras en placa, soldadura longitudinal, ¿verdad? Copiamos esta en nuestra planilla. Vamos a hacer el ejercicio ahora más detalladito. Listo. Y lo que faltaría simplemente sería encontrar pues acá el valor de L y W y X, ¿ya? El valor de L, como que dice en el ejemplo, si tengo un L1 y un L2 que es variable, en el pie de página de la tabla nos dice que si las longitudes son distintas, hay que hacer como un promedio de las longitudes. Y X simplemente va a ser la excentricidad de la conexión, no hay más referencia, ¿ya? Como no hay más referencia, voy a tomar un criterio. Entonces, acá vamos a primeramente definir que la longitud de la conexión de cálculo para esta fórmula, tal vez si la fórmula la puedo copiar antes, acá la voy a hacer de manera literal. U es igual a 3 veces por L al cuadrado, entre 3 veces por L al cuadrado, sumándole el ancho de la placa. Bien, por qué motivo es mejor colocarle A al tamaño y W al ancho, que había una confusión, ¿se acuerdan? ¿Ven ustedes? Había una confusión si pongo W también al tamaño, que W minúscula mayúscula, ¿no? Entonces, como es de para no confundir, vamos a poner la letra A, así nos evitamos problemas. Todo multiplicado por una relación 1 menos X barra entre L. X barra no tengo, si lo voy a dejar
o X así le pondremos barra, porque X así va también utilizado. De esta manera voy a hacer. Listo, ya tengo la ecuación literal. El valor de L será simplemente esta longitud de la soldadura que definí con una variable, ¿dónde estamos? Acá. Le puse LEW. Y será en este caso entre 2, ¿no? Porque es de cada uno de los cordones el cálculo que yo voy a hacer. Entre 2, ¿verdad? Y lo puedo poner acá en pulgadas. Son 6 pulgadas específicamente. En cuanto al ancho, ya lo tengo como dato. El ancho, veremos cuánto es en pulgadas. ¿Cuánto es? 6 pulgadas, vamos a verificar. La placa es de 6 por 3 octavos. Son 6 pulgadas, ¿correcto? Y me quedaría simplemente calcular X barra. ¿Ya? Haciendo una analogía a lo que veíamos del centroide de la conexión. ¿Sí? Entonces vamos a revisar esta imagen acá. Tengo la placa de unión, que la dibujaremos con un color verde claro. Esta plaquita que está acá. Perdón por el pulso. Tenemos de mejorar. Ahí. Tiene este espesor que no nos dice cuánto es, pero dice que cumple. La otra placa que está con color rojo, con color mejor, con color celeste lo voy a hacer. Ya. De por acá, así. De esta manera. Y la soldadura va a venir en este lado, va a venir por acá, lo ponemos con color rojito, va a venir en esta sección, haciendo un corte, ¿verdad? No lo voy hasta el final porque le hemos descontado un espesor de un 16avo de pulgada, ¿se acuerdan? Hasta ahí nomás es. ¿Cuánto es el tamaño que hemos calculado para este ejercicio? Hemos dicho, calcúlese 5/16avos de pulgada. El espesor T de nuestra planchita, de esta plancha específicamente, T, dice que es 3 octavos. Es 3 octavos de pulgada igual a 6/16avos de pulgada, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿cómo entiendo el valor de X bar centroide? ¿Se acuerda que conocíamos en pernados decía lo siguiente? De la unión o del plano de unión o plano de contacto de la conexión al centroide del miembro, X bar, ¿se acuerdan? Voy a hacer una analogía a eso que hemos explicado. Por ejemplo, cuando cogíamos un angular simple como este, una plaquita de unión donde yo atornillaba este angular, tal vez en esta parte, ¿se acuerdan? En esta alita, así, como está acá. Para definir lo que era X barra, decíamos lo siguiente, decíamos el plano de contacto es este. Del plano de contacto al centroide del angular, que está por acá más o menos, medimos, esto es X barra, ¿se acuerdan? En el caso de esta conexión es plancha, ya no es perfil. Desde la plancha, ¿cuál es su centroide de esta plancha, de este espesor? Es el mismo espesor entre 2. Entonces, el espesor entre 2 de esta plancha estará por acá, pues. Que es, en este caso, el T medios. No hay otra manera de entender esto que estamos viendo, porque es una plancha, no es un perfil, ¿verdad? Con esta explicación que les acabo de hacer en esta hojita, diremos X barra, como lo he puesto acá, de esta manera, X barra, es igual nomás a el espesor entre 2. Listo. Esto que bote en pulgadas. Ya tengo todos los parámetros para calcular, simplemente llevo la fórmula y la evaluamos para que nos dé el valor de U. Y sale adimensional 0.727. Esta fórmula es sensible, si se dan cuenta, a la hora de calcular, por ejemplo, en la fórmula, L es sensible. ¿Qué pasaría si, me parece que es mucha reducción de carga, o sea, de capacidad de área neta? Podría yo agarrar e ir a mi planilla y ponerle, ¿qué les parece? 3/16avos. Con esto se ha alargado la conexión.
porque ahora ya tengo pues requerido 19. Aquí pondría redondeo de 20 pulgadas. Y acá a la hora de calcular U tendría 0,88 prácticamente. ¿Se dan cuenta cómo es sensible también para cada estado límite, en este caso para la ruptura? Entonces, si me falla la ruptura, yo tendré que hacer ese artificio de bajarle el coeficiente, bajarle el tamaño para que me cumpla en ruptura. Y así sucesivamente. Si no me cumpliese, ¿qué tendría que hacer? Seguirle aumentando pues esta longitud. Si bien para el cálculo de soldadura es 19,6, yo le puedo poner más, 22, 23, con el afán de que me cumpla el área neta efectiva, porque si yo sé que si L aumento, U aumenta. Hagamos la prueba. Aquí le pongo, digamos, 25, pues aquí U me sale ¿cuánto? 0,91. ¿Se dan cuenta? Entonces es una manera de ir planteando. Yo me quedaré con el valor inicial, iremos con control Z, ya, para ver con los 12 pulgadas, me salió un 0,72, voy a ver cuánto me sale la capacidad en área neta, ¿ya? Entonces voy a agarrar, ya esta ecuación de cálculo la voy a llevar, esta vez para evaluar, ¿verdad? Entonces tenemos ya todos los datos o los parámetros necesarios, faltaba el área efectiva, ¿no? Aquí no lo había colocado. Aquí tengo ya como ecuación definido de esta manera y lo llevaremos aquí abajo. Muy bien, ya está. Y la capacidad, entonces aquí a la derecha le pondremos para no perder hoja. La evaluamos y encontramos esto en kilolibras de 79,68. Hacemos la comparación. Primeramente, 101,25 es mayor que los 82. Estamos muy bien ahí, ¿verdad? En ruptura ya me está fallando la capacidad, me falta capacidad. Entonces podría pensar acá en reducir el tamaño para que aumente la longitud necesaria, que es lo que ahorita voy a hacer de entrada. Yo haría eso. Ya vámonos con el 3/16 para que tenga acá las 20 pulgadas y veremos cuánto me sale de ruptura. 96 ya me está cumpliendo, es mayor que 84. ¿Qué tendré que hacer aparte? Cambiar esta figura, la tendré que cambiar y poner los datos que correspondan. Pero como cumple por mucho, tal vez ver con 4, a ver cuánto nos sale, ¿qué les parece? Si probamos, con 4/16, entonces con 4, mi longitud requerida me sale 14, cuando aquí le ponemos 15, y veamos si nos sale o no en ruptura, 88, está cumpliendo. Entonces se dan cuenta, es un juego de esa manera que hay que ir haciendo. Hacer a mano es muy tardado, con planilla es mucho mejor. Otra manera, mantener mi tamaño. Mantener el tamaño, lo único que tendría que hacer es incrementar la longitud. También se puede hacer eso, ¿no? Pero sería un poco antieconómico. Prefiero yo siempre combinar tamaño con longitud requerida al redondear esto y al hacer las verificaciones. Entonces, así lo voy a hacer. Entonces voy a migrar al que sería 4/16. ¿Qué voy a hacer? Voy a irme a mi hojita, que tiene que cambiar pues. Entonces, esto será para 4/16. ¿Sí? Vamos a llevar esto mismo. Todo esto que podría colocar yo, o sea, esto que estoy explicando, jóvenes, podría yo hacer en la hojita, en esta hojita, decir no cumple y cambiar, para que todo quede explicado en la panella. Me parece muy largo, como estoy haciendo un video que les paso siempre, notarán que ustedes pueden ver el video y van a ver y viendo cómo estoy haciendo, y ustedes seguramente que se van a dar cuenta, son muy inteligentes y van a al toque verificar que es así, ¿no? O sea que solo viendo la panella me dirá cómo el ingeniero ha adivinado justo que es 4/16. No, pues que es un tema de que he ido probando con ustedes, como ahora en la clase lo estamos haciendo, ¿verdad? Simplemente es eso, no es nada más que eso. Listo, esta parte no sé por qué se me ha movido, voy a tener que subir. Ya. Y ahora tenemos este cumplimiento de nuestra capacidad, ¿ya?
Esto, bueno, lo que tenemos el color, solo una ecuacióncita, no tiene que tener un color. Ya tengo ruptura. Vámonos ahora a lo que sería el bloque de cortante. 5.3 bloque de corte. Para el bloque de corte, la ecuación de cálculo nunca va a cambiar, es la misma siempre. La voy a colocar, pero grabaremos también esta otra planillita. Ejercicio, soldadura, diseño, clase 30. Hoy es 30, ¿no? Clase 30. O el 29 era. Para la clase del 25 de mayo de 2023. Listo. Entonces, la ecuación de cálculo nunca va a cambiar, siempre va a ser la que le voy a anotar acá, que será que la capacidad nominal es igual a 0.6 veces el esfuerzo último de material multiplicado por el área cortante neta más el coeficiente UBS por el esfuerzo último del área neta en tensión. Esto, decíamos, mayor o igual a la misma ecuación de cálculo, exactamente la misma, diferenciando que el área de corte ahora manejaremos en cedencia, simplemente. La ecuación que nunca va a cambiar, esa es por lo menos la norma 2016. Ya tengo la ecuación de manera literal, ahora tengo que determinar los modos de falla y ir colocando las áreas para el cálculo. Para esto me va a ayudar con este esquema que yo tengo listo, como ustedes lo hemos trabajado. Ahí no es 6 pulgadas, ¿verdad? Aquí me estoy equivocando. En el 6 pulgadas, porque hemos redimensionado a 15. A 15 sería la mitad de cada lado, sería 7.5. Aquí me estoy equivocando. Bien que he notado esto. 15.5 acá. Sería 7.5. Esto lo vamos a corregir ya. 7.5. Aquí cambiamos. 7.5. Como también acá 7.5. Ahora sí, así tienes que haber colocado en nuestro esquema. Ahora sí, esto lo vamos a llevar a nuestra hoja. Así es esto. Así es esto, ahora sí. Ahora sí. Listo. Entonces, con esta corrección, todo está ya correcto. Vamos al esquema que vamos a dibujar. ¿Qué modos de falla por bloque de cortante habrían? Aquí está interesante esto para poder debatir, ¿no? Esto déjenme copiar, lo voy a llevar aquí abajo. Entonces, para bloque de corte, aquí voy a colocar en la hojita. Para bloque de corte en la placa de 6 por 3 octavos, ¿qué modos de falla habría? Como no hay perforaciones, pues la falla va a ser simplemente esta que voy a dibujar. Este elemento se va a querer partir de manera paralela a la fuerza, un área de corte, otra área de corte, ¿sí? Y con otro colorcito, con este color celeste, pondremos el área en tensión, que va a ser justamente esta. Justamente este. Por más que no tenga soldadura en todo este perímetro, para que se arranque, tiene que arrancar de esta manera. Entonces, colocaremos con este celestito, que voy a anotar área en tensión, y con amarillo el área a corte. El área a corte. Listo.
Es el único modo de valla que puede haber en este caso. Voy a agarrar, copiamos este mismo esquema en nuestra planillita. Vamos a colocar en la planilla de cálculo. Siempre es bueno poner el esquema. Ustedes cuando me entreguen su examen, yo tampoco los voy a exigir, pero para que yo interprete, si es que se han equivocado, ha hecho un estado límite que yo no he hecho, es bueno que me coloquen el esquema, ¿no? Es mucho mejor. Se tarda un poquito, pero es bueno, ¿no? Si hacen a mano es ideal, si hacen en planilla también es ideal que lo hagan, aunque a mano yo lo coloque. Ya está. Entonces, como tengo este esquema ya, es muy sencillo lo que tengo que ir haciendo. Y podría comenzar con el área en corte. El área bruta en corte, ¿cuánto va a ser? Tengo dos cordones. ¿Cuánto miden? 7.5. 7.5 lo voy a colocar como variable. ¿Qué era el 7.5? Vamos a revisar. Yo le puse en ruptura este L minúscula, ¿se acuerdan? Que es L medios. Puedo seguir con esa nomenclatura. Puedo decir entonces esta longitud que le había definido anteriormente, multiplicada por el espesor del elemento que se va a fracturar, este elemento. Y todo esto por 2, porque tengo dos áreas en corte. Listo, calculamos esto en pulgadas cuadradas. Voy a hacer el área neta ahora. El área neta en corte es, según la teoría, la misma área bruta descontándole las perforaciones o discontinuidades. Me fijo en esta recta, ¿qué perforaciones hay? Pues ninguna, pues se mantiene. Lo propio hacemos con el área en tensión, el área de tensión en bruta, área bruta en tensión, perdón, sí tiene que ser. Solo hay una, y es justamente el ancho de mi plancha, que es 6 pulgadas. Es el ancho de mi plancha. El ancho de mi plancha multiplicado por el espesor de la plancha. Como solo hay una, no multiplico por 2. Ahí está. Vamos con el área neta. Exactamente lo mismo, porque no hay ninguna perforación. Ya está. Ya tengo todo para poder aplicar esta fórmula. Y hemos dicho que es bueno y es recomendable agarrar y hacerlo por partes. Entonces voy a colocar así. La capacidad sub 1 en bloque de cortante será simplemente esta expresión que está del lado izquierdo. Y faltaba VS. VS siempre es 1 para tensión simple, solamente en flexión en vigas, en este caso, que se unen, que tienen más de dos hileras de pernos, es 0.50. 1.0. Entonces, y tenemos ya la capacidad. Esto, obviamente, en kilolibras para poder seguir con las unidades inglesas que estamos trabajando. La misma capacidad ahora, pero sub 2. Copiaré nomás la fórmula con esta corrección. Y tenemos de ambas resistencias elegir la menor. Entonces debería decir en este caso que phi para bloque de cortante vale igual a 0.75. Entonces la capacidad en bloque de corte simplemente será el valor mínimo, o será phi, multiplicado por el valor mínimo de ambas capacidades, que aquí no he cambiado los asuntos, ¿no? Entonces, esto simplemente es así. Ya tenemos la capacidad calculada. Entonces, para bloque de cortante, pongámosle un colorcito de cálculo, como hicimos arriba, color canela, para que nos demos cuenta que es un cálculo ya de los cálculos finales que estamos haciendo. Listo. 236, mayor que 84, que es el PU, correcto. Si aquí me fallaba, ¿qué podía hacer? La única, incrementar la longitud del cordón, ¿verdad? No hay otra. El ancho está ya definido. Claro, en última instancia yo podría cambiar la plancha. Póngase que no me cumplía para herencia, podría cambiar la plancha. Podía haber hecho eso. Aquí me está cumpliendo, lo dejo así. Ya tengo los tres cálculos principales: herencia, ruptura, bloque de cortante. Aplastamiento aquí no hay. Deslizamiento crítico tampoco hay porque no hay pernos. ¿Qué quiero hacer? También calcular si bien he dimensionado la longitud en función
a la capacidad de los cordones, quiero saber cuánto soporta en total para, en este caso, soldadura metal base. Entonces aquí voy a colocar como siguiente fila 5.4. Pondremos estado límite de capacidad a corte, ese con mayúscula, sí, pero lo demás sí también está con mayúscula. Pondremos corte en la soldadura. Listo. Y esta ecuación que está aquí arriba la voy a copiar simplemente. Todo esto que está hecho me sirve. Entonces, todo esto puedo copiar de esta manera. Pegarlo acá. El cálculo unitario no va a cambiar. Es lo mismo el cálculo unitario de la soldadura. Tal cual. No varió nada. Lo que sí va a cambiar es acá, ¿verdad? En esta área tal vez acá sí le pondremos la longitud de la soldadura, que le he llamado con la variable LW sub, ¿verdad? Y está en pulgadas, esto cuadradas. Entonces ya tengo esta capacidad, entonces directamente yo ya podría agarrar y encontrar acá, colocando esto ya en mayúscula, porque no es por pulgada, es el total. Aquí también en mayúscula. Ahora sí. ¿Qué pasó con esto? Ya. La capacidad total, que esto lo pondríamos en kilolibras. Y por último, la capacidad de diseño. La capacidad de diseño, así le voy a llamar, multiplicado por esta capacidad que hemos calculado. Ahora sí, mayúscula. También está en kilolibra. Ya está, es 83.51. Que es raro que no nos esté fallando, porque era 84 nuestro PU, ¿verdad? Es raro que nos esté fallando. Vamos a verificar. Vamos a revisar. A ver. PU 80, no, 82, está correcto. 82 y yo lo redondeo al límite. Está correcto. Ahora es 83. Correcto. Esto con color canela también lo vamos a colocar. Ya tengo la soldadura en filete. Hagamos el mismo cálculo, esta vez para el metal base. En metal base. Igual voy a copiar todo lo que estaba arriba en metal base. Todo esto que está acá lo voy a copiar, me va a servir. Con el mismo criterio voy a hacer. Acá colocaremos herencia por corte en metal base. La ecuación de cálculo simplemente la voy a cambiar a una mayúscula, nada más. Esto no va a cambiar, aquí sí va a cambiar, tener que multiplicar por la longitud de la soldadura efectiva, todo esto en kilolibras, también todo esto en kilolibras, y obviamente con mayúscula, ¿no? Como habíamos dicho. Ahí está. Ya está. Entonces la herencia por corte en la metal base nos aguanta 168.75. Como van a esperar, porque el valor crítico era el corte en la soldadura, no la herencia por corte. Entonces está siendo nomás coherente con lo que hemos realizado. Por último nos quedaría el último estado límite, que es 5.6, aquí lo pondremos abajo, que sería la herencia por corte, en este caso ruptura por corte, no es herencia, en metal base. Copiamos todo lo que hemos calculado, que sería justamente todo esto. Vamos al final.
lo pegamos y lo que podemos hacer es un ajuste simplemente como hicimos de las mayúsculas, porque vamos a trabajar valores totales. Acá multiplicar por evidentemente la longitud de la soldadura, y acá también mayúscula. Así. Esto en kilolibras, evidentemente. Acá también. Con color canela. Y aguanta 164.53. También un valor más grande que el que habíamos visto para el corte en la soldadura, no en el metal base. ¿Ya? En cuanto a los subíndices, para que yo no me confunda, ¿qué podría ser? Tal vez mantener un mismo esquema en el orden. Podría agarrar, ¿qué les parece? Y poner de esta manera, tal vez aquí mismo ponerle sub 1, algo así, solamente por el numeral que he colocado. Aquí sub 2, esto lo voy a quitar así, no nos conviene esto, colocarlo así. Aquí es sub 3, sub 4, sub 5 y por último sub 6. Entonces lo que puedo hacer ahora como punto final es encontrar la capacidad de la conexión. 5, 6 sería la capacidad total o final de la conexión. Y acá en la capacidad de la conexión directamente decimos lo siguiente. Esta capacidad será simplemente el valor mínimo de todos los estados límites. Hemos comenzado con la cedencia, que le he puesto otra letra, no está coincidiendo. Lo voy a copiar así nomás. Y los demás estados límites, como ya tengo aquí definido con numeritos, es mucho más fácil colocar acá. Entonces sería el número 2, el número 3, el número 4, número 5 y número 6, ¿verdad? Siendo organizados. Ya está, y se supone que me tiene que dar el valor que vimos en el cálculo, que era el del corte en la soldadura, la falla en la soldadura, ¿no? Que era el miembro de norma más chiquito, que justamente es este, que está acá, 83.51. Listo, esto como es un valor importante, puede ser más grande, incluso colocar un valor, letra más llamativa, para que me dé cuenta que es importante. Y podría inclusive agarrar y colocar una relación demanda-capacidad, ¿no? Podría decir entonces en este caso, número 7, la relación demanda-capacidad. Y simplemente colocar una letra, voy a llamar así, relación demanda-capacidad. Simplemente será la resistencia requerida entre la menor de las resistencias. Y estamos trabajando a cuánto, al 98.2%. Puedo colocar acá textito, la conexión trabaja a un 98.2% de su capacidad, siendo el estado límite crítico que gobierna el diseño, el corte en la soldadura de filete. Listo. Esto igual como es algo de texto, todo lo que pone el usuario en la planilla, le dijimos al principio que sea con color amarillo. Pero no me sale con el fondo amarillo, ¿no? Ahora sí. Conexión, aquí me he equivocado. Hasta acá, ¿alguna pregunta que tengan de esta parte?
¿Todo se ha entendido? ¿Alguna explicación que quieran? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Todo claro, ¿no? Tal vez valdría la pena, antes de colocar esta deducción así de literal, porque yo para colocar este valor de filete, tendría que agarrar y ver cuál es el estado límite. Podría agarrar acá, hacer un cuadrito, ¿no? Una lista de resumen, poniéndole los estados límites, los 6 que están acá, así en fila, colocar cada uno con su nombre, y ahí yo puedo leer fácilmente y entender cuál es el estado límite crítico. Pero es un tema más de formato de entrega del documento, o tal vez para que tú te des cuenta, pero yo creo que con esta planilla ya tenemos listo, ¿no? Para cualquier tipo de ejercicio. ¿Sí? Muy bien. ¿Es la única respuesta a esta? No. Podría usar 3 16avos, podría usar 5 16avos, pero aumentando la longitud de L, lo que igual no es muy recomendable desde el punto de vista económico. Entonces son varias las respuestas posibles. Inclusive decíamos acá poder elegir en unidades de centímetro. Entonces en el examen mismo a mí se me complica calificar porque realmente puede haber varias respuestas que estén en el rango. Lo que no puede haber, por ejemplo, es que alguien me diga 4/16avos y me ponga una longitud, no sé, pues de 10 pulgadas, diremos. Eso está mal, ¿no? No hay por dónde. Entonces, yo cuando califico un examen, usualmente tengo que tener mi planilla y comparo las respuestas, las reemplazo y veo si realmente están en el orden y es lo más coherente el cálculo y obviamente les pongo bien, ¿no? Así es. Bien, entonces esto ya lo hemos trabajado. Ya tenemos la planilla de soldaduras en filete para el ejemplo número 4. El ejemplo número 4. ¿Ya? Ahora, el ejemplo número 5 es igualito. Dense cuenta, exactamente lo mismo. Acá tengo un traslape. Esta placa que está encima, de 5 octavos por 7, está en traslape a la placa de unión, a la cassette plate de 5 octavos. ¿Ya? Aquí me piden diseñar el tamaño de la soldadura. También. Me dicen que el procedimiento es arco eléctrico protegido de 70 KSI de electrodo y es a 36 los metales. ¿Ya? La diferencia con este otro ejercicio que está acá, que aquí me decían en este ejercicio que use soldadura acá y acá, son solo soldaduras longitudinales. En este caso, en este ejercicio dice todo el perímetro debe estar conectado. Ahí hay una diferencia ahí, ¿verdad? Lo que yo calcule en cuanto al requerimiento de soldadura, lo debo de redistribuir en todo el perímetro. De entrada yo ya tengo un dato, ¿no? Yo ya sé cuánto va a valer acá el cordón en el sentido transversal. ¿Cuánto va a ser? 7 pulgadas, pues es el ancho de esta placa. Entonces lo que calcule, le resto 7 y lo distribuyo en este sector y en este sector. ¿De acuerdo? No es difícil. Esto les voy a dejar como tareita para que hagan, obviamente usando la planilla que van a hacer, que es similar a la mía. No es para nada difícil. ¿Ya? Este anterior ejercicio que habíamos hecho de manera manual con ustedes, este anterior ejercicio, faltaba hacer la verificación de bloque de corte y la verificación de ruptura. Se la puede hacer en función a la planilla que hemos hecho, es lo mismo, ¿no? No hay mucho problema. En el examen o en su proyecto van a tener que hacer ustedes un diseño completo de una conexión, digamos, están haciendo un diseño. Y yo no les voy a decir, ni nadie, ni cómo trabajen, que todo el perímetro esté conectado o solamente transversal o solo longitudinal. Y ahí viene la pregunta que voy a hacer en este momento. Como siguen en clases, hay gente que sigue en clases todavía, pese a que estamos tardando un poquito por tema de explicar con más detalle, ¿ya? Yo voy a dar algunos puntitos. Entonces vamos a ver. A ver, en este ejercicio voy a poner opciones, ¿ya? Opciones. Voy a poner 3 opciones, ¿ya? Opción 1 es que tú como calculista definas lo siguiente. Colocar soldadura
en el perímetro. Aquí, aquí y aquí. Opción 1. Opción 2, solamente paralelo. Opción 3, solamente transversal. ¿Ya? 3 posibilidades hay, ¿no? Posibles para que tú diseñes. Vean bien esto. Opción 1, 2, 3. Aquí voy a poner nombres, números para que nos demos cuenta. Ya. Opción 1, opción 2, opción 3. Por 5 puntitos, el que me diga cuál elegiría y por qué. ¿Ya? Obviamente justificando, ponte, yo elijo el 1 por este motivo, no elegiría 2 y el 3 por estos motivos, así bien explicadito. 5 puntos sobre su examen primer parcial, adicionales obviamente al primer parcial. Entonces, por favor, vayamos a preguntar, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere ganar 5 puntitos? Estamos en vivo, levanten la mano por favor, o directamente toma la palabra directamente. Yo diría que la opción 2. ¿Cómo te llamas, perdón? ¿Cómo te llamas? Elías. Elías, a ver, dímelo. Adelante, Elías. La opción 3, creo que dijimos en una clase que está prohibido. ¿Por qué? Porque puede fallar, si no me equivoco, no recuerdo muy bien, pero estaba prohibido. Todas pueden fallar, pero ¿por qué no la 3? O sea, todas las conexiones pueden fallar, ¿no? Si se sobrecarga, todas pueden fallar. ¿Por qué no la 3? Porque si se tuerce un poco se puede desprender. No está fijo a los lados. No. ¿Y que podría ser que falle fácilmente la tensión? ¿Por qué? Hay un término, yo les digo a ustedes, las longitudes las calculamos ante las cargas que están dadas acá, o sea, no van a fallar, si hago un buen cálculo no van a fallar. Lo que pasa es que ante un evento sísmico, por ejemplo, las cargas o las acciones pueden ser mayores a las que hemos previsto, por lo menos en unos instantes, ¿no? Que digamos que un sismo que dure unos, no sé, pues 10 segundos o más, ojalá que no sea más, esta conexión, sea la 1, la 2 o la 3, va a ser sometida a una carga superior a la que hemos previsto. Ahora, ¿por qué motivo sería, según lo que decía Elías, la número 3 no es buena? ¿Por qué? Ingeniero, la número 3 no sería buena porque sería una falla frágil y es peligrosa. Una falla frágil, porque carece de ductilidad. No tiene ductilidad. Esto hemos explicado y he dicho, es lo que más tienen que acordar, chicos. Criterio de diseño, ¿no? Esto es, ¿no? El ensayo, o sea, los ensayos que han hecho los investigadores han visto que para 90 grados, fíjate, la deformación no es nada prácticamente. La que es 0 grados paralela a la fuerza, mira, el de lindo, es muy dúctil, ¿no ve? Entonces, prohibido 90 grados. Se puede hacer 15, 30, pero preferentemente mejor es paralelo. O todo el perímetro. Entonces, esa era la respuesta. Como decía su compañero, esta porque es muy frágil, si la carga sobrepasa lo que hemos previsto, por ejemplo un sismo, esa unión puede fallar y hacer colapsar incluso la edificación. Si es la opción 1 o la 2, sobrepasa la carga, se va a estresar la unión, va a ir al lado como no lineal, ¿verdad? Por acá. Pero si no dura mucho el sismo, puede que lleguemos hasta por aquí, diremos, ¿no? Hasta por acá, y no se va a romper. Esa es la gran ventaja de usar soldaduras paralelas, o esta que está acá, ¿no? Y como sabes, por ensayos, ¿no? Así de clarito es. Entonces, ahora, entre el que me ha respondido, ¿cómo te llamas que me ha respondido el tema de la fragilidad? ¿Quién me ha dicho? Ingeniero Luis Fernando Romero. Luis. Y a la 3 descartado. Ahora, entre la 1 y la 2, ¿cuál elegirías y por qué? Tendría que hacer cálculos, ingeniero. Podría ser entre las dos cualquiera. Tendría que hacer cálculos para ver cuál será. Por ejemplo, en la 1 podría tal vez tener menos cordón de soldadura y en la 2 tal vez. Tendría que hacer cálculos. No podría asegurar cuál exactamente sería el correcto. Pero así el 1 podría ser en base al diagrama.
Ya. De acuerdo a tu respuesta. Entre la 1 y la 2, ¿cuál es mejor? No, hay que calcular. Pues, ¿no? Claro, la 1 me da menos traslape, o sea, la placa Gusset y la plancha de 5 octavos por 7, esta longitud de acá es menor, seguramente, que si le hago la opción 2, que es mayor la longitud. ¿No ve? Entonces, obviamente, en esta placa tengo más traslape que en esta. Entonces, preferentemente yo utilizaría la número 1, así ahorro, ¿verdad? Ahorro. Pero, como les decía su compañero, hay que calcular, porque la carga es muy chiquita, no va a haber tanta diferencia, entonces hay que ir viendo por ahí. O sea, ejemplo, ¿no? Ya tienes 7, o sea, este valor de acá es definido, ya no podemos ahí corrernos. O sea, esto es 7. Esto es 7 pulgadas, no hay donde perderse, ¿verdad? 7. 7. Si yo elijo la opción 1, que es todo el perímetro, 7 está definido. Digamos que me sale una longitud requerida, supongamos, de 8. ¿Ya? Menos 7 tendría 1, que lo distribuiría aquí 0,50 y 0,50. El 0,50 seguramente que está mal, porque va a ser menor a 4 veces el tamaño, que me va a obligar a que esto yo, ese 0,50 lo suba y llegue a 4 el tamaño, que será pues 1 pulgada, 1,8, ¿no ve? ¿Se dan cuenta? Entonces por ahí, si tengo este caso, no me conviene, pues iría o migraría a la opción 2, que solo es longitudinal. Depende del cálculo, como dice su compañero que se ha ganado 5 puntitos para su examen. Aquí me voy a anotar, debo 5 puntos. ¿Cómo te llamas? ¿Nombre completo? Luis Fernando Romero Ayca, ingeniero. Luis Fernando Romero Ayca. Perfecto, con Y, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Ya, yo voy a colocar desde mi planilla también ahora, pero ya tus puntos ganados. Importante tu criterio, me ha gustado que has participado y tenías toda la razón. Bueno, para concluir la clase y irnos, tranquilos, el día de hoy, voy a quedar con este puntito que quería que ustedes lo revisen, ¿ya? El semestre está por acabar, no hay falta mucho tiempo, entonces quiero que un poco me ayuden ustedes, ¿ya? Tenemos algunas ecuaciones en la norma que indican, por ejemplo, que realmente el ángulo de ataque de la fuerza con respecto a la soldadura sí es incidente. Hablamos de soldaduras en filete con carga inclinada. Matemáticamente se han hecho las investigaciones y la norma AICC, en la ecuación 425, tiene esta ecuación. Dice 0.6 el esfuerzo EX, que sería el esfuerzo de la soldadura que todos conocemos, pero se debe corregir, dice, por el ángulo, con esta expresión, que es 1 más 0,50 seno a la 1.5 de tita, donde tita es el ángulo de ataque de la fuerza con respecto al eje de la soldadura. Si bien esto es lo correcto, se ha visto, obviamente, reemplazando valores, para dirección paralela sería 1, o sea, valdría la ecuación que todos conocemos, y si vamos incrementando los grados hasta 90 grados, que sería un ángulo perpendicular, nos damos cuenta que este valor de esfuerzo resistente va aumentando, fíjate, de 1 a 1.06, 1.17, 1.29, 1.40, 1.47, hasta 1.50. O sea, mientras el ángulo sea inclinado, siempre va a incrementar la resistencia del material, eso quiere decir. Entonces, para calcular matemáticamente más exacta una conexión, por ejemplo, una verificación estructural, yo podría utilizar estas ecuaciones, o sea, esta ecuación de acá, con el ángulo de ataque. Para un diseño, yo no aconsejo. Conservadoramente, tú podrías tomar nomás este mismo valor de 0.6 fxx que hemos usado en las fórmulas. Veamos nuestra planilla MATCAT. Acá, como era paralelo, era 0 grados, pero ¿dónde está el valor que hemos utilizado? Está acá, está en la capacidad de la soldadura de los cordones. Entonces, el FNM hemos dicho que siempre es 0.6 fxx, ¿verdad? Pero esto en función del ángulo, ¿no? Yo en un diseño siempre tomo este valor, o sea, este que está acá, sin importar el ángulo, porque estoy siendo conservador. Pero tú podrías, según la norma, inclusive irte con el valor de 1.5 si tienes un ángulo de 90 grados. Entonces, dicho esto, si quieres ser económico, por ejemplo, en esta opción 1,
para los cordones horizontales, yo elegiría, o sea, yo tendría que usar como resistencia del material 0.6 FEXX, pero para el cordón de 7 pulgadas, el transversal, podría elegir o usar la resistencia de la soldadura como 0.6 FXX multiplicado por 1.50. Por 1.50. ¿De dónde? De este cálculo que les acabo de mostrar, pues en la planilla de este cálculo, para 90 grados. ¿Se dan cuenta? Estaría siendo más económico. ¿Se entiende? Eso pueden hacer y lo van a aplicar ustedes. 2. En la norma, también, fruto de muchas investigaciones, se ha encontrado que realmente, cuando tú tienes este caso 1, está acá, realmente entre la fuerza actuante, sea cual sea esta o su ángulo, no trabaja de manera igual. O sea, las soldaduras longitudinales y las transversales no trabajan igualito. O sea, la deformación es diferente. O sea, decir, por ejemplo, que cada pulgada aguanta lo mismo, como hemos hecho ahora, no es tan real. Se ha visto que en muchos casos la resistencia es diferente, que trabajan primeramente las longitudinales y la transferencia de carga a la transversal es distinta. De esas investigaciones han surgido estas ecuaciones que nos da la norma. Entonces, dice lo siguiente: para verificar soldaduras que tengan de manera combinada, soldaduras laterales o longitudinales si quieres, y transversales, como el caso 1 que ahorita les he mostrado, se recomienda elegir la mayor de las dos resistencias. ¿Qué dice? Calcule usted la capacidad de las soldaduras longitudinales por separado de las transversales. Ojo que en las transversales yo puedo calcular con este valor de 0.6 FBW 1 más 0.50 no 1.5, o sea que con el valor de 0.6 FBW por 1.5, como vimos en el caso de la tabla que les había mostrado, ¿verdad? Con este valor, ¿sí? Entonces tú calcularás esa capacidad separada y la vas a sumar. Longitudinales más transversal, sumas, sale un valor. Y la otra ecuación es esta que está acá, que dice que una conexión que tenga combinada soldaduras longitudinales y transversales, puedes aplicar esta ecuación, que es que soporta el 85% del aporte de las longitudinales más el 1.5 veces el aporte de las transversales. ¿Ya? Aplicas esta ecuación de acá y encuentras otro valor de resistencia total de la soldadura, del corte en la soldadura. Ojo, corte en la soldadura. ¿Ya? Y lo que dice la norma es que de ambas ecuaciones puedes elegir o debes elegir el valor más grande. Parece raro, siempre en capacidad debemos elegir el valor menor, ¿verdad? En este caso no, en este caso me permite usar el valor más grande. ¿Ya? Les digo por experiencia, si esto de acá no los explicaba y ustedes calculaban, por ejemplo, el caso 1, como les he explicado hasta el día de hoy con esta planilla, ¿sí?, que hemos trabajado, no habría problema, porque usualmente sale una capacidad menor a utilizar estas dos fórmulas, ¿sí? Pero para ser económico es mejor hacer caso a la norma. Si tenemos soldaduras mixtas, es decir, algunas paralelas y algunas transversales, aplicaremos este principio y en este caso, para el caso 1 de este ejemplo, así lo podríamos hacer. Y en el examen seguramente que yo les voy a dar una soldadura de este tipo, así mixta les voy a dar. Esto quiero que un poquito lo estudien de los textos y ven algún ejemplo también en la norma o en los textos que les he facilitado, ya sea en Segui o en McCormack. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer en la clase siguiente, este ejemplo, tenemos acá un elemento que está en tensión, que tiene 3 cordones, 2 longitudinales de 8 pulgadas de longitud, de 5 y 16 avos de tamaño, y un transversal de 10 pulgadas de longitud, igual de 5 y 16 avos de pulgada de tamaño. Voy a encontrar de esta conexión cuál es su capacidad, aplicando lo que dice la norma. ¿Ya? Por último, vamos a ver la clase siguiente, las conexiones con miembros o con eje asimétrico. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en un
elemento que no sea plancha o perfil simétrico, por ejemplo, un angular, tipo caso de un angular, realmente para que no tengas momento, para que no tengas excentricidad, tú no podrías hacer esto que lo voy a hacer ahorita. Tú no podrías agarrar y colocar, por ejemplo, soldadura acá en este sector y en este sector de la misma longitud. Digamos que esto L1 y aquí que sea esto L2 y decir L1 igual a L2. Esto es incorrecto porque es un angular. El centroide de un angular, como todos conocemos, no está en el medio de uno de los lados. Está más pegado a la otra ala. O sea, está por acá el centroide del angular. Y por acá está la fuerza. Pues aquí esta fuerza está por acá. Para que sea tracción o compresión simple. ¿Verdad? Entonces tengo que hacer un arreglo balanceado. Para que yo haga coincidir el centroide de mis soldaduras con el centroide del eje de la carga, pues tenemos que hacer una suerte de arreglo. O sea que eso no voy a hacer. Lo que sí voy a hacer seguramente es esto. Una longitud L1 hasta por acá y una L2 hasta por acá. Se dan cuenta para que el centroide coincida o se monte a este eje con color verde. Entonces, para este ejemplo, L1 debe ser menor a L2 para que sea correcto. ¿A cuán menor? O sea, ¿cuánto va a ser este L1 en número y este número A? Hay que hacer un cálculo simplemente de, por ejemplo, sumatoria de momentos de un punto. Digamos aquí punto A. Sumatoria de momentos en el punto A y con eso yo puedo equilibrar, obviamente en función al eje de la fuerza, que es el centroide del angular, y eso se hace de manera estática, ¿no? No es mucho problema. Esto seguramente que también han debido ver en resistencia de materiales, pero lo vamos a ver conmigo también con un par de ejercicios. Usualmente en el angular es donde más nos complicamos y vamos a hacerlo para que vean ustedes que en conexiones, por ejemplo, de armaduras con angulares, no pueden haber cordones iguales, tienen que ser desiguales para que se equilibren en cuanto se balanceen en cuanto al centroide del perfil. De no hacerlo, de hacer por ejemplo con lo que está con color rojo, yo estaría introduciendo un momento adicional a mi conexión. ¿Se puede? Se puede. Debería calcular ahí entonces a flexotracción. Obviamente no es recomendable desde ningún punto de vista y hay que tratar de balancear. Eso vamos a ver también en la siguiente clase. Y además de ver también las conexiones que nos faltan, que sería la conexión soldada acanalada de penetración completa y de penetración parcial para concluir con este capítulo. En la siguiente clase acabamos la parte inicial básica de soldaduras. Prohíbe faltarse la siguiente clase. Bien, esto estén estudiando para la siguiente clase. Nos vemos el día viernes, que es Día de la Madre y de hecho que pasaremos clases, por más que tengamos nuestras mamás, tenemos que dedicarnos también a nuestras clases y seguramente que ustedes van a tener que felicitarles, hacerles un homenaje, tal vez en horas de la mañana o horas de la noche. Nuestra clase no se mueve el día viernes. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Muy bien. Por si acaso me escribieron inbox, ya para acabar la clase, esto les digo. Yo les cuento que saco un reporte de esta hojita. O sea, saco un reporte como el que les voy a acabar de mostrar en este momento. Yo aquí tengo, en este reporte del día de hoy, quienes han asistido, ¿no? O sea, ese reporte que les he pasado en la página, en la plataforma, no es como el afán de preocuparles, pero, por ejemplo, yo sé que Alexander Ayeviri ha estado, por ejemplo, 1 hora 6 minutos. Ya, está muy bien. Pero, por ejemplo, Flavia Ramírez ha estado 4 minutos, 8%, o sea, 4 minutos. Es como que ha faltado en la clase. De hecho, que no lo voy a considerar su asistencia, ¿no? 4% es demasiado bajo, ¿no? Y así voy a ir revisando. O sea, yo soy, o sea, por ejemplo, eso está muy bien, se le puede cortar su internet, no me hago problema, pero 4%, hasta 10% es muy poco y no voy a considerar, ¿no? Y las faltas yo tengo ya programado automático para aquí saber quién se ha faltado. Recordar que con 6 clases que no tengamos, estamos con problemas, ¿verdad? Que tengo yo los que han faltado, son estos que están acá, ¿verdad? Eso es, entonces, eso sería todo en cuanto a la clase del día de hoy. Cualquier duda que tengan también pueden venir a buscarme acá o tal vez inbox me escriben, por favor, ¿sí? Muchísimas gracias, nos vemos el día viernes. Hasta luego. Gracias, hasta luego.